Raúl y yo nunca hemos sido íntimos, pero de pequeños nos juntaban en todas las fiestas, y él siempre ha tenido esa habilidad de caer de pie. Si se mete en líos, alguien lo rescata. Si rompe algo, son cosas de críos. Si roba una cerveza del frigorífico del tío, ¡ay, qué pícaro! Yo era el serio, el que no se suelta, el que estudió, se fue a Madrid y se limitó a aparecer en Navidad y poco más. Hasta que un martes cualquiera, mi abuela me llamó para preguntarme por un accidente que yo no había tenido. Eran las 10:17 de la mañana. Yo estaba editando una locución para un anuncio y me entra la llamada de abuela. Contesto con la sonrisa automática. Hola, abuela, ¿qué tal? Silencio. Solo respiración. Hijo, dijo ella. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Por qué? Es que ayer me llamaste llorando. Se me heló la espalda. ¿Cómo que te llamé llorando? Mi abuela bajó la voz como si estuviera confesando un pecado. Dijiste que habías tenido un golpe con la moto, que estabas en comisaría, que necesitabas dinero para pagar una fianza o una multa. No sé. Estabas muy mal, Álvaro. Yo no tengo moto. Nunca he tenido. Me dan miedo. Abuela, yo no te llamé ayer. Te lo juro. Al otro lado, escuché cómo tragaba saliva. Pero era tu voz, tu forma de hablar. Incluso dijiste, Abu, no se lo digas a nadie que me muero de vergüenza. Eso lo dices tú. Sentí un vacío en el pecho. ¿Le diste dinero? Silencio de nuevo. Ese silencio que ya te responde. Le hicimos un bizum, dijo. Tu abuelo se enfadó, pero... Hijo, estabas llorando. Me apoyé en la mesa para no caerme. ¿Cuánto, abuela? 500. Cerré los ojos. 500 euros para mis abuelos es una montaña. Abuela, escúchame. No era yo. Era una estafa. No le deis nada más a nadie. A nadie. Si te vuelven a llamar, cuelga y me llamas a mí, ¿vale? Pero era tu voz, hijo. Y ahí empezó el horror. Mi abuela no estaba dudando de la llamada. Estaba dudando de la realidad. Le pedí que me contara todo con calma. Me dijo que el yo falso la llamó al fijo, que lloraba, que hablaba rápido, que había tenido un accidente y que un agente le había dicho que si pagaba una cosa ese mismo día, no salía a juicio. Palabrería, presión, urgencia, lo típico, solo que con mi voz. Cuando colgué me quedé mirando la pantalla del ordenador sin verla. Un pensamiento se repetía. ¿Quién demonios tiene mi voz y el fijo de mis abuelos? Luego me acordé del podcast. Mi voz está en internet. Horas, con pausas, risas, muletillas. Material perfecto para esas herramientas de IA que hacen clones de voz. Y el fijo de mis abuelos. Eso solo lo tiene familia. O alguien que haya estado en su casa. Llamé a mi madre primero. Mi madre es de las que creen que todo se soluciona hablando. Le expliqué lo del Bizum y la llamada con mi voz. Ay, hijo, dijo, ¿qué cosas pasan? Pero seguro que es un error. Mamá, no es un error. Alguien ha llamado a mis abuelos fingiendo ser yo y les ha sacado dinero. ¿Y cómo iba a hacer eso alguien? Preguntó, ya buscando la salida. Igual tu abuela se confundió. Mamá, era mi voz. Y les pidió que no se lo contaran. Eso no se lo inventa un desconocido. Eso lo sabe alguien de la familia o alguien que nos conoce. Mi madre tardó 2 segundos en decir el nombre que yo ya estaba pensando. No me digas que vas a señalar a Raúl. Ahí lo entendí. Antes de tener pruebas, ya estaban protegiéndolo. No señalo a nadie aún, pero quiero saber quién fue. Y quiero que mis abuelos recuperen el dinero. Pues háblalo con tu tía primero, dijo mi madre. No vayas a montar un escándalo. Un escándalo. Como si el problema fuera el ruido, no el robo. Ese mismo día pedí a mis abuelos que fueran al banco y pidieran el justificante del Bizum. Número receptor, nombre asociado, todo. Mi abuelo me mandó foto del papel por WhatsApp. Sí, milagro. El Bizum no iba a Álvaro.
Iba a un número a nombre de RG, con un nombre masculino que no conocíamos, pero el número me sonaba. Porque lo había visto en un grupo de familia una vez, cuando Raúl anunció que había cambiado de móvil. Busqué en el historial del chat familiar. Ahí estaba, el mismo número. Me temblaron las manos. No quería creerlo. O sí, en el fondo, era la única explicación que encajaba. Raúl sabía el fijo, sabía cómo hablamos, y llevaba años oyéndome en reuniones familiares. Y si encima tenía el podcast, llamé a mi tía, la madre de Raúl. Mi tía es de las que dicen, yo sé cómo es mi hijo, mientras su hijo está robando un cable de cobre. Tía, han estafado a los abuelos usando mi voz, le dije. Les han sacado 500 euros. El Bizum va a un número que coincide con el de Raúl. Silencio. Eso será una coincidencia, dijo al fin. Raúl no haría eso. Él quiere mucho a los abuelos. Entonces dime por qué el Bizum va a un número que él usa. Raúl cambia de número cada 2 por 3. Improvisó. Igual ese número ya no es suyo. Vale. Entonces dile que me llame ahora mismo. Ahora. La tía se puso a la defensiva. ¿Qué maneras son esas? ¿Vas a interrogarlo? Voy a proteger a los abuelos. Eso se habla como familia. Me hervía la sangre, pero respiré. Tía, no es una discusión, es una estafa. Y hay un número implicado. Si Raúl no tiene nada que ver, que lo demuestre. Colgué. A los 10 minutos, me llamó Raúl. Raúl tiene esa voz alegre que siempre parece que está vendiendo algo. Primo, ¿qué pasa? Me ha dicho mi madre que estás loco perdido. Han estafado a los abuelos, le dije, con mi voz. Y el Bizum fue a un número que es el tuyo. Raúl soltó una risa corta. ¿Pero qué dices? Raúl, es el número que pusiste en el grupo. Ese número no es mío ya, tío. Lo cambié. Además, tú te escuchas. ¿Cómo van a clonar tu voz? Eso es de películas. Yo apreté los dientes. ¿Dónde estabas ayer por la tarde? ¿Qué? Se ofendió. ¿Me estás acusando? Te estoy preguntando. Raúl soltó un suspiro teatral. Estaba con unos colegas, currando en un proyecto. Y aunque estuviera donde fuera, ¿tú crees que yo haría eso a los abuelos? Venga ya. Yo estaba a punto de soltarle todo, pero algo me frenó. La forma en que dijo, clonar tu voz. Como si ya hubiera pensado en eso antes de que yo lo mencionara. Porque yo no se lo había dicho. Solo le había dicho, usando mi voz. No había mencionado clonar. Le dije, ¿cómo sabes que fue un clon y no una grabación? Silencio, microsegundos. Pero suficiente. Porque lo dices tú, ¿no? Improvisó. Raúl, yo no he dicho clon, solo mi voz. Estás corriendo demasiado. Raúl se enfadó. Mira, yo paso. Si quieres acusar a alguien, acusa al internet ese. Yo tengo mis cosas. Y no me metas en tu paranoia. Y colgó. Ahí dejé de dudar. Ya no era posible. Era probable. Pero probable no sirve para denunciar. Yo necesitaba pruebas. Llamé a un amigo que trabaja en ciberseguridad. Le conté lo de la llamada y el podcast. Me dijo algo que me dio aún más asco. Esto está pasando mucho. Con audios públicos se hacen clones bastante convincentes. Y si encima conocen a la víctima, meten frases personales y ya está. Le pregunté qué podía hacer. Lo primero, denuncia. Lo segundo, avisar al banco. Lo tercero, que tus abuelos no vuelvan a contestar a números raros. Y si contestan, que te avisen para grabar. Pero cuidado, no hagas cosas raras, que luego se te vuelve en contra. No quería hacer cosas raras. Quería que parara. Fui a la Policía Nacional, comisaría de mi barrio, y puse una denuncia por estafa y suplantación. Llevé el justificante del Bizum y los datos del número. Les conté la sospecha familiar, pero sin señalar a nadie como culpable, sin pruebas. El agente me dijo algo muy español. Esto va para delitos telemáticos. Tardará. La palabra maldita. Mientras tardaba,
Mis abuelos seguían en riesgo, porque si habían caído una vez, podían caer otra. Y el estafador ya sabía que funcionaba. Así que propuse un plan a mis abuelos. Si les volvían a llamar, que no colgaran de golpe. Que respiraran, que dijeran, espera, voy a buscar la tarjeta, y me llamaran a mí al móvil. Yo me quedaría en silencio en altavoz. Mi abuela se asustó. ¿Y si se enfadan? Que se enfaden, dije. Mejor un enfado que otro bizum. Mi abuelo, más seco, dijo, si vuelven a llamar, los tengo. Yo pensé, ojalá, abuelo, ojalá. 3 días después, jueves, 19:42. Estaba en el metro cuando me entra una llamada de mi abuelo. Contesto y escucho el tono de estamos en ello. Hijo, dijo mi abuelo, está llamando otra vez. Se me aceleró el corazón. Les dije que pusieran el fijo en altavoz. Yo me quedé callado y escuché mi voz. No una voz parecida, mi voz exacta, mis pausas, mis mi forma de decir Abu, pero con un llanto raro, como demasiado limpio, como si alguien hubiera puesto un filtro de tristeza encima. Abu, por favor no me cuelgues, decía yo. Es que esto es peor de lo que pensé. Mi abuelo, que no es actor, improvisó como pudo. ¿Pero qué has hecho, chaval? Me han puesto una denuncia y necesito pagar para que no salga en el sistema. No se lo digas a nadie, por favor. A mamá no, que me mata. Ahí el estafador metió la frase familiar. Perfecto. Mi abuelo dijo, ¿y por qué no llamas a tu madre? Porque me da vergüenza, Abu. Te lo juro que te lo devuelvo mañana. Solo necesito 800. Subiendo la apuesta. Mi abuela empezó a sollozar de verdad. Yo apreté el móvil con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Entonces, pasó el detalle que lo cambió todo. Detrás de mi voz, se escuchó un murmullo real. Una voz masculina baja, sin filtro, diciendo, «Dile que es hoy, hoy». Y esa voz era Raúl. No su voz entera, pero sí su muletilla, su manera de arrastrarla hoy. Yo lo había oído 1000 veces. Mi abuelo, sin saberlo, hizo algo brillante. Pidió que me mandara un audio por WhatsApp para oírte bien que el fijo se oye fatal. El estafador dijo que no podía, que estaba en comisaría. Mi abuelo insistió. Si no me mandas un audio, cuelgo, dijo. Y el estafador, nervioso, cometió el error. Soltó una frase sin el filtro perfecto, como si se le mezclara el tono. No cuelgues, joder, joder, yo digo joder, sí. Pero esa entonación era de Raúl cuando se enfada. Mi abuelo colgó. Yo estaba en el andén, con la gente pasando, y sentí ganas de vomitar. No era un hacker anónimo, era mi primo, usando mi voz para robar a mis abuelos. Llamé a mi madre al instante y le dije, ya está, lo he oído. Era Raúl detrás. Lo tengo grabado. Vamos a por él. Mi madre tardó un segundo y dijo, Álvaro, por favor, no hagas una locura. ¿Locura? Repetí. Ha robado a los abuelos. Ya, pero... Y ahí salió la frase. Es tu primo. No lo arruines. Si lo denunciáis le vais a hundir la vida. Yo me quedé en silencio, porque lo que escuché fue, la vida de Raúl vale más que la tranquilidad de los abuelos. Le dije, mamá, la vida de los abuelos ya se la está hundiendo él, que no vuelvan a vivir con miedo al teléfono. Y colgué. Esa noche, en vez de ir a gritarle a Raúl, hice algo más frío. Organicé todo. Archivo con grabación de la llamada. Mi abuelo la había grabado con el móvil cerca del altavoz, calidad mala pero suficiente. Capturas del justificante del Bizum. Capturas del grupo familiar con el número de Raúl. Listado de llamadas entrantes al fijo. Y algo más. Busqué el número receptor del Bizum. Aparecía con un nombre. Raúl. No RG. Raúl. Me temblaron las manos otra vez. Prueba directa. Mi tía insistió en hacer una reunión. En su casa. Con café y galletas. Como si la estafa fuera un malentendido que se cura con María Doradas. Yo acepté, pero con una condición.
mis abuelos presentes y yo con mi portátil. Llegamos un sábado. Estaban mi tía, mi madre, mi padre, Raúl y su padre. Raúl estaba tirado en el sofá, con esa calma de quien cree que todo se arregla con carita de pena. Primo, de verdad, lo siento por lo de los abuelos, dijo Raúl. Pero yo no he sido. Mi tía me miró. Álvaro, no vengas agresivo. Explícalo. Yo respiré, abrí el portátil y dije, no voy a explicarlo, voy a enseñarlo. Puse el justificante del Bizum en la mesa, el número, el nombre. Raúl frunció el ceño. Eso lo puede manipular cualquiera. Sin perder tiempo, reproduje el audio de la segunda llamada. Mi voz clonada pidiendo 800. El murmullo de fondo. Dile que es hoy, hoy. Raúl cambió de postura. Eso es un montaje. Entonces mi abuelo, que había estado callado, se levantó con una lentitud que me rompió el alma y dijo, Raúl, te he criado como a un nieto más. ¿Has sido tú? Raúl miró a mi abuelo, y por un segundo pensé que confesaría. Pero no, sonrió, una sonrisa pequeña. Abuelo, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si yo te quiero. Mi abuela empezó a llorar. Mi tía explotó contra mí. Mira lo que estás haciendo. Estás destrozando a tu abuela. Yo miré a mi tía y dije despacio, no. Lo que la destroza es que alguien la llame con la voz de su nieto y la haga temblar. Raúl se levantó. Ya está, paso. No voy a estar aquí para que me acuséis sin pruebas. Yo abrí otra pestaña del portátil. La captura, donde el número de Bizum aparecía como Raúl. ¿Sin pruebas? Dije. Esto es tu nombre en el número al que fue el dinero. Raúl se quedó quieto. Se le cayó el color. Mi tía, como si le hubieran dado un golpe, dijo, Raúl, dime que no. Y ahí Raúl intentó la última jugada. Victimismo. Vale, sí, murmuró. Pero no era para mí. Era para salir de un problema. Me estaban presionando. Yo solo. Pensé que luego lo devolvía. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi tía empezó a gritarme a mí, no a él. ¿Ves? Tenía un problema. Y tú lo has acorralado. Yo me quedé mirando esa escena como si estuviera viendo un documental de animales. El depredador acorralado y la manada protegiéndolo. Mi abuelo, en cambio, no gritó. Solo dijo, con una tristeza seca, devuélveme el dinero, Raúl, y no vuelvas a llamar a mi casa. Raúl miró al suelo. No lo tengo. Y esa frase fue el final. Porque no era un error. Era un plan. Un plan repetible. Y si no tenía 500, mucho menos tenía intención de devolver 800, 1200 o lo que viniera después. Sé que en Reddit la gente espera y entonces le pegué un discurso y todos aplaudieron. Número. La realidad es más silenciosa. Yo ya había denunciado y ahora tenía confesión parcial y pruebas más claras. Volví a comisaría con el audio, las capturas y el dato de que el número aparecía con su nombre. Y aquí viene lo que para mí fue la venganza perfecta. No le perseguí con gritos, no le reventé el coche, no fui a su trabajo, porque no tenía. Hice algo que mi primo no sabe gestionar. Lo dejé sin narrativa, porque Raúl vive de controlar el relato. Siempre es, me están atacando, no me entienden, yo iba a hacerlo bien. Si le quitas el relato, se queda con los hechos. Y los hechos son feos. Mientras la denuncia avanzaba, yo me ocupé de mis abuelos como si estuviera blindando una casa. Cambié el número del fijo. Pusimos una palabra clave familiar. Si yo llamo con una emergencia, tengo que decirla. Si no la dice, cuelgan. Les quité el Bizum del móvil de mi abuelo. Me miró como si le quitara la libertad, pero luego lo entendió. Hablé con el banco para bloquear transferencias rápidas sin doble confirmación. Raúl, mientras tanto, empezó la campaña en WhatsApp. Mensajes a primos, a tíos, a quien fuera, diciendo que yo le quería meter en la cárcel por 500 euros
y que todo fue un malentendido. Yo no respondí a nadie. Solo mandé una frase cuando insistían. Hay una denuncia y pruebas. La mayoría se cayó. Algunos no. Una prima me dijo, «Te has pasado», le contesté. «Si mañana clona tu voz para estafar a tus padres, me dices si me pasé». No respondió. 2 semanas después, recibí un correo de una asesoría diciendo que yo debía pagar una tasa por irregularidades en mi actividad como autónomo del podcast. Era un phishing cutre, pero lo enviaron a mi correo personal, el que solo familia y algunos clientes tienen. Y el correo venía con un PDF adjunto con un logo mal hecho. Raúl no se rendía. Estaba probando otra puerta. No le contesté. Solo añadí eso a la denuncia. Ese mismo día, mi tía me llamó llorando. «Álvaro, por favor, esto se va a hacer muy grande. Van a llamar a Raúl a declarar. ¿No puedes retirarlo?» Yo respiré hondo. «Tía, Raúl llamó a mis abuelos fingiendo ser yo. Les robó dinero y tranquilidad. No voy a retirar nada. Pero es que le arruinas el futuro». Y ahí me salió una frase que no sabía que tenía adentro. El futuro se arruina cuando decides vivir robando a gente mayor. Se hizo un silencio pesado. Mi tía colgó sin despedirse. Mes y medio después, Raúl fue citado. No voy a inventarme detalles, pero sí os digo esto. Cuando un proyecto de Raúl se enfrenta a un funcionario, se desinfla. Ampliaron declaración con mis abuelos. Revisaron movimientos. Vieron que el mismo número había recibido otros Bizum de personas mayores con conceptos raros. No era solo mi familia. Raúl había probado con otros. Ahí dejó de ser un lío familiar. Era un patrón. ¿Recuperaron mis abuelos los 500? Parcialmente. El banco no anuló el Bizum porque es inmediato, pero con la denuncia y la presión se hizo una devolución a plazos. Y cuando digo «se hizo», quiero decir, su madre lo pagó para evitar vergüenza. Sí, al final, los rescates de siempre. Solo que esta vez había un documento oficial encima de la mesa. La parte más dura no fue el dinero, fue la confianza rota. Mi abuela tardó semanas en volver a contestar el teléfono sin temblar, y cuando me llamaba a mí, me decía, «Perdóname, hijo, me engañaron». Yo le repetí 1000 veces que no tenía que pedir perdón, que el culpable no era ella, que el culpable era el que usó el amor de una abuela como herramienta. Raúl dejó de venir a las comidas familiares. Según mi madre, está deprimido. Según mi tía, está aprendiendo la lección. Según yo, está enfadado, porque por primera vez su carisma no fue suficiente. En Navidad hubo una silla vacía. Y por primera vez en años, la cena fue tranquila. ¿Me he quedado sin parte de la familia? Sí. Hay tíos que ya no me hablan. Hay gente que prefiere decir «qué pena, qué lío», que mirar de frente lo que pasó. Pero mis abuelos duermen sin miedo a que el teléfono suene. ¿Y yo? Yo aprendí algo que me habría gustado aprender de otra forma. En 2026, tu voz también es una contraseña. Y si alguien en tu entorno es capaz de usarla para robar, no es familia. Es un riesgo. Un mes después, Raúl me mandó un audio. No un texto, un audio. Como si el formato fuera un chiste privado. «Primo», decía con su voz real, «yo sé que la cagué, pero tú también podrías haberlo arreglado sin meter a la poli. La familia está partida. Mamá está fatal. Y yo estoy intentando cambiar. Si me ayudas con un trabajo, con algo, yo te lo devuelvo todo». Me quedé mirando el móvil, no por tentación, sino por cansancio, porque incluso, pidiendo perdón, seguía negociando. «Yo te doy arrepentimiento. Tú me das rescate». Le contesté con un mensaje corto. «Devuelve lo que debes. No vuelvas a acercarte a los abuelos para hablar de dinero y cualquier cosa, por vía legal. Suerte». La última pieza de mi venganza, si se puede llamar así, fue invisible.
grabé un episodio del podcast contando un caso parecido, sin nombres, sin detalles familiares, solo la realidad de los clones de voz y el truco de la urgencia. Lo hice con rabia contenida y con cariño por la gente mayor que no ha pedido vivir en este mundo de estafas digitales. Ese episodio lo escuchó más gente de lo normal. Me llegaron mensajes de oyentes diciendo, «Gracias, se lo voy a poner a mi madre», o «Esto le pasó a mi padre, pero con mi hermano». Y ahí entendí que mi historia era menos drama familiar y más bienvenido al futuro. A mis abuelos les instalé un contestador con un mensaje simple. Si eres de la familia, cuelga y llama al móvil. Mi abuelo al principio se quejó. Ahora lo presume como si fuera un invento suyo. Y yo, cada vez que escucho mi propia voz grabada, me da un escalofrío. Pero ya no es miedo, es recordatorio. Porque hay cosas que una familia sana hace sin pensarlo. Proteger a los vulnerables, llamar al estafador por su nombre y no pedirle a la víctima que sea discreta. La mía no lo hizo, así que lo hice yo.